Déjame avisarte de antemano, esto capaz se pone más extenso de lo que pensaba. Aunque en realidad no me importa si no ves el video, podría verlo todo el mundo y todo seguiría igual. Solamente necesito expresar mis preocupaciones. Es algo que tengo que hacer por mi propio bien, capaz organizando todo en palabras pueda encontrarle sentido, o por lo menos esa es la idea. Hace un par de años sufrí un accidente muy grave. Estaba en un cruce ferroviario. Fui el último que no llegó a pasar con el auto antes de que baje la barrera. Había una larga fila de autos en ambos sentidos, así que ni se me ocurría meterme por un costado. Iba a terminar causando un accidente. Escuché que el tren se acercaba y la barrera blanca y roja empezó a bajar lentamente enfrente mío. Desde chico tengo esa fascinación con los trenes, especialmente con los de carga, así que no me molestaba poder verlo de cerca, en primera fila. El tren estaba a unos 300 metros cuando la persona que estaba atrás mío aparentemente se desmayó. Aceleró y empujó hacia adelante. La barrera se dobló y se rompió. Mi auto terminó en las vías. Entré en pánico. Metí marcha atrás, pero aparentemente el otro auto tenía más potencia y para mi horror, la puerta de mi auto quedó perfectamente alineada con el frente del tren. Me empecé a desesperar por salir del auto, pero me olvidé de desabrocharme el cinturón de seguridad. Casi me ahorqué forcejeando. Cuando logré sacármelo ya era muy tarde. Por una fracción de segundo escuché el sonido más fuerte que haya escuchado en mi vida. Y después fue todo oscuridad y silencio. Estaba seguro de que había muerto, no sentía dolor alguno, y si de alguna manera había logrado sobrevivir semejante accidente, lo normal sería que sienta un dolor agonizante. Intenté abrir los ojos, pero nada. Intenté emitir algún sonido, gritar, gemir, mover los dedos o cualquier cosa, pero no podía. No era porque estuviera paralizado, es que no tenía un cuerpo que responda. Era mi mente sumergida en un charco de nada. Lo único que sentía era que había vuelto a ese estado después de haberme ido por mucho tiempo. Como cuando te olvidas cómo huele la casa de tus papás y volvés a sentir el aroma cuando vas de visita. Poco a poco volví a tener otras sensaciones, con lo que se sentían como olas pasajeras de calor o de humedad. Pude ubicar mi cuerpo nuevamente, y mientras más consciente estaba de mi cuerpo, más me empezaba a doler. Sentía como si me hubieran dado una paliza en cada centímetro del cuerpo, no dejaron lugar sin golpear brutalmente. Hasta abrir los ojos fue un suplicio. Estaba en un hospital, aparentemente después de todo sí había sobrevivido. Personas que me rodeaban empezaron a acercarse, eran como cabezas flotantes a mi alrededor. Pero nunca lograba enfocar sus caras, no los veía. Escuchaba voces como si estuviera bajo del agua, no llegaba a distinguir lo que decían. No pasaron ni 2 minutos hasta que me volví a sentir muy débil y se me cerraron los ojos. Después de esto, tuve que trabajar en aprender a hablar y tragar mis comidas. Suena a una estupidez, pero en ese momento me parecía un reto imposible. A medida que iba mejorando me iban sacando yesos, así que podía sentarme y hacer cosas como girar la cabeza, lo que fue un alivio. Según mi novia y mi familia, estuve durmiendo por varios días después del accidente. Me acuerdo que mi novia, Yara, me dijo, un tiempo después de que pude quedarme consciente, que ya extrañaba poder mirarme a los ojos. El tiempo de recuperación se me hizo insoportablemente lento, o por lo menos hasta que la fisioterapia llegó a un punto en el que pude intensificar los ejercicios y logré, aunque sea, poder empujarme a mí mismo en una silla de ruedas. Me sorprendió que los doctores tengan tantas esperanzas de que yo vuelva a caminar otra vez, aunque ellos decían que era un optimismo cauteloso. Por obvias razones, nadie quería decirme que iba a volver a ser una persona independiente para después tener que admitir que estaban equivocados. Obviamente yo también estaba muy esperanzado, incluso si en ese momento parecía algo imposible, dado que transportarme de la silla a la cama era un proceso doloroso. Más o menos por esos días me di cuenta de que ya no soñaba nada. Cada vez que me dormía era volver a esa nada absoluta, justo lo que sentía después del accidente. Los días empezaron a mezclarse, a fundirse entre sí por un tiempo. El único recuerdo que puedo separar de este montón de masa confusa es la primera vez que intenté caminar solo. 2 chicas del equipo de fisioterapia me estaban sosteniendo los brazos, pero sin que llegue a ser un apoyo. Por si no podía hacerlo, ellas evitaban mi caída. Increíblemente pude caminar de una punta de la habitación a la otra en mi primer intento. Los doctores estaban sorprendidos, nunca habían visto una recuperación tan rápida. Yo estaba
muy emocionado. Todavía no estaba fuera de peligro. Me dejaron volver a casa, aunque todavía tenía que seguir yendo a fisioterapia. 2 semanas después pude volver al trabajo. Así mi vida empezó a parecerse a lo que era previo al accidente, excepto por una renguera que me quedó en la pierna izquierda. Pero cuando pasó un mes después de que volví a casa, me empezaron a pasar cosas muy extrañas. Lo primero que sentí fue un pinchazo ocasional en mi brazo derecho, más exactamente en el antebrazo. Era un dolor muy agudo que, si bien era diminuto, molestaba un poco y siempre pasaba 2 veces al día. Supuse que era causa de un nervio que quedó un poco dañado o algo así, y me decidí a aprender a vivir con eso. Pero fingir demencia fue más difícil cuando empecé a escuchar cosas. Una noche, mientras estaba acostado leyendo antes de dormir, me pareció escuchar que Yara estaba llorando. Levanté la cabeza intuitivamente para agudizar mi oído y sí, sin duda, la escuchaba llorar. Pero era distante, como si ella estuviera bajo el agua. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, con miedo de que se haya lastimado o algo parecido, pero cuando la encontré, solamente estaba lavando los platos en la cocina. ¿Estás bien?, le pregunté en un tono suave. Capaz quería esconder que había estado llorando hasta hace 1 minuto, aunque la verdad no parecía que fuera el caso. Sí, ¿por qué?, me respondió muy casual, con cara de no entender a qué me refiero. Hice lo que pude para ignorar todos estos hechos inexplicables. Además, ¿quién puede recuperarse de ser atropellado por un tren sin tener secuelas un poco bizarras? Cada tanto, y más que nada cuando me costaba conciliar el sueño o estaba solo en una habitación silenciosa, escuchaba sonidos que en un principio no podía relacionar con nada que esté alrededor mío ni que conozca previamente. Pero de a poco me di cuenta que eran sonidos de hospital, las rueditas de las camillas rodando por las baldosas, pitidos de las máquinas, charlas casuales y rápidas entre enfermeras y médicos en los pasillos. Aunque suponía que cualquiera que haya vivido semejante evento traumático también le pasaría lo mismo que me estaba pasando a mí, decidí que lo mejor era contárselo a mi médico. Este me dijo que era totalmente normal para alguien en mi situación, y que si lo necesitaba podía recetarme una pastilla para descansar mejor. No era necesario, para mí era suficiente que un profesional me confirmara que no era nada extraño. Estos atisbos de lo que parecía ser mi pasado empezaron a aparecer cada vez más seguido. Cuando dormía ya podía soñar de nuevo, pero siempre era el mismo sueño. Veía una habitación de hospital. A veces había otras personas conmigo en la habitación, otras veces estaba yo solo con las máquinas. Una noche en específico ese sueño fue mucho más realista de lo normal. Abrí los ojos, que parecían pesar 1 tonelada, y la vi a Yara dormida en una silla al lado de mi camilla. «¿Yara?», balbucé. Ella se despertó de un salto. «Hernán, amor», se acercó más, agarrándome de la mano. Ahí es cuando me di cuenta de que estaba en un sueño. Miré a los ojos a Yara y le dije que en realidad estaba dormido. Ella se preocupó cuando escuchó esto. Lo negó. No era así, y por fin, después de tanto, había despertado. «Y obvio que vas a decir eso, si vos también sos parte de mi sueño», le dije, divirtiéndome con la situación, pero cuando terminé la oración un dolor muy fuerte y familiar volvió a invadir mi cuerpo. Ahora su angustia era muy real. «No, quédate conmigo, no te duermas, por favor, amor». Sacudí la cabeza y cerré los ojos. Cuando los volví a abrir estaba de nuevo en mi cama, en casa. Eran casi las 3 de la mañana. Me quedé despierto pensando en lo que acababa de soñar. Escuchaba a Yara llorar, pero ella estaba dormida al lado mío. Cuando ella por fin se despertó, se dio vuelta y me abrazó, poniendo su mano en mi pecho. «Si ahora estuviera dormido, me dirías, ¿no?». Ella me miró confundida y empezó a reírse. «Bueno, yo me siento bastante real. ¿No parezco real?», dijo mientras se acariciaba varias partes del cuerpo. Le dije que no, rotundamente, y nos preparamos para empezar con el día. Aunque en realidad no podía dejar de pensar en eso. Cuando estaba en el trabajo me di cuenta que por más que intentara concentrarme en lo que estaba haciendo, podía escuchar los ruidos del hospital con claridad. Obviamente esto me asustó. Esa noche me acosté temprano y, como lo esperaba, volví a transportarme a la camilla del hospital. Sentí las sábanas livianas en la yema de los dedos, abrí los ojos y Yara estaba leyendo un libro en la misma silla de la última vez. Me quedé unos largos segundos mirándola, intentando descifrar si era real o no. Por supuesto que parecía muy real. Cambiaba de página con el mismo dedo de siempre, de la misma manera, y mordía una de las patillas de sus anteojos.
hasta que levantó la vista y se dio cuenta. «¿Estás despierto otra vez?». Con lágrimas en los ojos, gritó el nombre de mis padres, que entraron unos segundos después, también muy emocionados. Estuve hablando con ellos bastante tiempo y mis padres también negaban que yo estuviera dormido en ese momento. Pero ese tema pasó muy rápido. En lugar de eso hablamos del estado en el que me encontraba hace ya bastante. Estaba en coma hacía 3 meses, casi sin ninguna respuesta ni esperanza de que vaya a despertar. Hasta que hace poco mi cerebro empezó a mostrar señales de actividad y desde entonces vienen todos los días a visitarme. Parecía una historia bastante creíble. Después de muchas horas de charla y disfrutar de mi familia, tenía que descansar un rato. Estaba genuinamente cansado, tanto mis padres como Yara lo entendieron y volví a dormirme. Pero esta vez no me desperté en mi cama, en mi casa. Me volví a despertar en el hospital, pero unas horas más tarde. Me llevó mucho tiempo y digerir una revelación así no es fácil, pero llegué a la conclusión de que probablemente toda mi milagrosa recuperación había sido un escenario fabricado por mi cerebro. Como te imaginarás, aceptar esto lleva un tiempo. Desde entonces estoy haciendo mi segunda recuperación, que es muchísimo más lenta y menos exitosa que la primera. Para eso, durante mucho tiempo estuve convencido de que esta vez sí estaba realmente despierto. Nadie vuelve a caminar después de haber sido atropellado por un tren, o no con tanta facilidad y poco esfuerzo. Para que entiendas, ahora recién cambié la silla de ruedas por muletas, y ya pasaron 6 años. Probablemente te parezca un final un poco amargo, y en un momento estaba bien con que así sea, hasta llegué a aceptar que iba a vivir el resto de mi vida en una silla de ruedas, pero hay una cosa que todavía me tiene intranquilo. Cuando termino de prepararme para acostarme, cuando apoyo la cabeza en la almohada y apago la luz, todavía puedo escuchar los sonidos del hospital, muy lejanos, ahogados, pero ahí están. Sé que vos y muchas otras personas van a decir, pero esto es real, yo soy real, todos somos reales. Pero eso es lo que se supone que tienen que decir. Si esto no fuera real, ninguno se acercaría a decírmelo. Sigo dormido y aprendí a aceptarlo. Sé que nada de lo que hago ni las personas con las que hablo son reales, pero ya estoy cansado, así que finjo que sí lo son. Y con eso va a tener que ser suficiente.